a la zona calle de la concentración. Tenemos el honor y placer de presentaros a la que veis siendo el Clan Pigato, compuesto por una serie de personajes, los cuales no voy a nombrar porque, bueno, queremos conservar su identidad. Derecho de autor los nombres. Efectivamente, el derecho de autor también es muy importante. Bueno, lo que es la vista alta, hacia un coche que, bueno, a primera vista puede parecer es un coche un poco gayer, un coche de una persona con cierta tendencia homosexual, pero bueno, luego descubres una persona a la cual tenemos grabando el reportaje, efectivamente aquí lo tenemos, muy bien, que quede claro que este es el autor y productor del vídeo. Bueno, comenzamos. El equipo desarrollado en Talleres Migato ha sido un equipo confeccionado con un diseño, bueno, moderno a la vez que extravagante. Evidentemente podemos observar cómo los filos han sido rematados con una precisión absoluta. Podemos observarlo, efectivamente, la colocación de las etapas, tanto los subwoofers como los importadores tienen una bien perfilado, ¿no? adecuada para que el sonido se expanda lo máximo posible tenemos un pequeño personaje que ronda lo que sigue siendo el tema de drogas y tal. Pasamos al tema interior del vehículo. El interior se presenta en un color, digamos, con tendencia juvenil. Está marcando estilos de color, efectivamente, con un buen tapizado cuero para pasar poco calor en verano, efectivamente, poco frío en invierno, lo subes. Efectivamente, enfocamos lo que son los detalles mágicos, como puede ser el muñeco que todo lo sabe y la colita no burro la cabeza, efectivamente. Efectivamente. Bueno, tenemos lo que mi madre llama el antiproblemas. Me quita estrés, ya se llama. Me quita estrés, efectivamente, que lo tenemos. Esperemos no tener que usarlo esta noche, efectivamente. Lo esperemos. Más que nada porque se nos rompería y lo podían robar aquí. Efectivamente. Bueno, pasamos al tema motor, que también tiene una decoración muy intensa, a la vez que elegante. Bueno, como podéis ver, digamos, es una falsa ya imitación del coche de Kit, ¿de acuerdo? Ese coche mágico que andaba y hablaba solo. Pero bueno, se quedó en eso, ¿no? Es un BMW frustrado que quería ser compañero de Kit en la serie y no pudo salir. Entonces, bueno, pues lo único que le queda es el tema de lucecitas y tal. Sí, ya. Bueno, esto es el BMW de César, alias el Tochete, ¿de acuerdo? Pasamos a lo que viene siendo la figura clave en esta noche mágica en la zona galler de la concentración, efectivamente. Tenemos No me gusta el Tony, se lo digo por los flujos, y las cerillas sin romper, efectivamente. Bueno, como podéis observar tenemos, Pobre de iluminación. tenemos un kit desarrollado en Talleres Migato también, efectivamente. Podéis comprobar que la pintura está intacta completamente. Otro coche frustrado con la película de Kit. Ahí está. Bueno, en este caso tenemos como acompañante, que es un poco tímido, tenemos aquí a lo que viene siendo el fan número 1 de Scream, ¿no? Tenemos aquí a... Bueno, os lo presento. Sácale. Os lo presento. Estoy hablando con ella, ya le tengo aquí. Bueno, aquí tenemos a mi compañero Scream. No quiero dar nombre porque, bueno, como podéis observar, la identidad se quiere mantener en secreto. Vamos a respetarlo. Se anonimato. Bueno, Scream, cuéntanos algo. ¿Qué tal llevas el tema de la conce aquí metido en el coche? ¿Mucho calor? Claro. No quiero hablar, es muy parco en palabras, ¿no? Debe ser. Lo ha dicho, como podéis observar, lo ha dicho todo con un gesto, ya está. Bueno, pasamos a la zona del audio, en la que podemos observar, un gran trabajo en metraquilato por parte de Talleres Migato también, efectivamente. Claro, incluso. Podemos comprobar que este hombre vive de la publicidad. Sí. Podemos comprobarlo aquí. Y siempre es gratuita, Efectivamente, jamás pagará un duro en Vistaprint. Eso es, efectivamente. Podemos observar que tiene lo que vienen siendo dos bombos, dos subwoofers, pero que, dan el pego. Efectivamente, solamente uno de ellos funciona. Efectivamente, ese es el que bombea. Bueno, pues con esto hemos terminado. Una cosa muy importante, el tema de los escapes. Sí. Eso que tanto ha costado comprar y conseguir. Desarrollado en Talleres OSE, en Talleres USE, muy importante, en Arroyo Molinos, número 43. Y bueno, pues ahí se queda el resto que suena como afinada, en plan... Y no digo más. Pasamos al siguiente bolido. Mira, ahí está, Tenemos aquí, vamos a hacer una entrevista al dueño del coche. Ese es el número de teléfono de mujeres. Número de teléfono de mujeres están pasando. Alias Calipo. O incluso Moquete. ¿Qué tal? Encantado de saludarte, Adrián. ¿Qué tal? Estamos retransmitiendo para Canal Migato. Canal Migato es en directo, ¿eh? Canal Migato TV Sport. No quiero presionarte, pero esto es en directo, ¿vale? Entonces, pues simplemente, efectivamente, unas palabras. ¿Cómo definirías el estilo agropecuario inverso desde la zona occipital externa de tu coche? En pocas palabras. Una mierda. También lo ha dejado claro. O sea, es parco en palabras, como Scream. ¿Sabemos qué opina nuestro compañero Scream? Scream quiere darse contra Cristal ya, no quiere hablar con nosotros. Yo creo que se ha enfadado. No le hemos caído bien del todo.
Están haciendo el de la publicidad, te está sacando más publicidad. Tenemos al hombre que solamente vive de vista print, efectivamente. Sí, siempre es gratuito. Publicidad gratuita sin pagar un duro por ella, efectivamente. La clave. Bueno, pasamos a la zona principal del Górido, en la que tenemos otro coche frustrado con la película de Otro Clip. maldito Kit verde. Lo que pasa es que este coche, Esto es una epidemia, ¿eh? este coche se metió en el lavacoches y destinió un poco a la lucecita, ¿no? En vez de ser como lo que es los otros dos representantes de la película, efectivamente, aquí tenemos un poco, bueno, pues mezclar lo que es el lavacoches con champú verde, pues es lo que tiene, ¿no? Bueno, tenemos una placa incluso. Efectivamente, que se ve ahí al club que pertenece, Urban Garage Touring Club. Muy bien. Urban Calipo. Bueno, pasamos a la zona en la que se ha realizado la última modificación. Tenemos las ruedas pintadas. No se ve mucho, pero bueno, haceros una idea de que esta rueda era antes blanca con toques plateados. O al reflejo del sol era impresionante, pero ahora, bueno, pues... Llena de mierda y siguen estando llenas de mierda ahora mismo. Jamás por mucho que la pinte conseguirá arreglar el color. Bueno, pasamos a la zona... Después de que se han hervido y se han vuelto a pintar, evidentemente. Pasamos a la zona del interior del vehículo, tapizado en vela. Es un poco gay, efectivamente. Pero bueno. Mucho tiempo sin coche y bueno, aquí tenemos el resultado. Este coche más que en el garaje ha dormido en vela. Efectivamente. Vela y él son una persona solo. Incluso en Drafter no hay más que decir. Vela, que queda aquí plasmado el sello de vela. Efectivamente, un buen trabajo, a un buen precio. No vamos a decir el presupuesto que se ha gastado, pero bueno, hacernos una idea. El cliente puede ir a ver y le puede preguntar. Efectivamente. Y este es el toque magnífico. Cuando tiramos de aquí... Muy bien, tenemos Megatron incorporado en el vehículo. Sí, ese es el toque que me da el vehículo. Bueno, aquí tenemos al espontáneo que quiere salir del vídeo. El tío este de Vistaprines, que está en todos lados. Efectivamente. Bueno, podemos observar el maletero también realizado en taller en Minato. Sí. Y le da incluso el dueño y se vuelve loco dándole. Se acaba de crear un trauma infantil. Un poco más y hace croqueta en el suelo. Cuidado que viene el chachito. Vale, venga ya. Bueno, y ya. Con esto, lo que viene siendo el pequeño gran reportaje del Plan Migoto, aunque tenemos otro bólido por aquí, pero bueno, no está en condiciones de servir ahora mismo, porque está lleno de cosas que no. Bueno, vale. Pero además es mañana de día lo presentamos, además en versión inédita. No os perdáis, en el próximo capítulo prometo ser yo quien hable con el propietario del vehículo. Vale, perfecto. Os lo juro, Muy bien. Y bueno, pues con esto retransmitimos y finalizamos la conexión hasta los estudios centrales. Un momento, ¿de dónde estamos? Estamos desde la concentración de Mora. Podemos hacer un vista panorámica, efectivamente, a mucha luz. Sí. La mayoría de esas son farolas, pero bueno. Bastante vehículo iluminado. Efectivamente. Aquí tenemos la zona de los chalés adosados. Podéis hacer la zona de acampada. Sí. Muy bien. Estos son los áticos. Efectivamente. Con vistas interiores. Con vistas interiores. De tender ahí. Sí, esos dos están unidos. Efectivamente. Y bueno, pues esto ha sido todo desde la concentración de Mora. Hoy, día 5 de junio. Y bueno, pues esperamos seguir la fiesta. No os digo más porque el